La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros el viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañer. Viceministro, ¿cómo está? Siempre es un gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Un saludo a usted, a todos quienes nos siguen. Un gusto compartir este diálogo. Viceministro, en la noche de ayer las autoridades dieron pues un saldo de lo que fueron las manifestaciones, las protestas, 37 personas detenidas, también se registró policías que fueron heridos y militares retenidos. ¿Cuál es hasta ahora el resultado de las protestas cuando ya llevamos un día y medio de paro? Bueno, efectivamente, desde el Palacio de Gobierno se dio cuenta de esos datos por parte del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Gobierno. Al final del día se hará una evaluación del día de hoy. Lamentablemente existen personas detenidas, existen personas que han violentado la normativa, que han cometido delitos. Porque seamos claros, Gisela, en democracia puede haber inconformidades, discrepancias, disensos, tener posiciones diferentes, pero otro tema muy diferente es que con el pretexto de realizar protestas se den actos vandálicos y se cometan delitos. Cerrar una vía entorpece y paraliza un servicio público, eso está penado por el Código Penal. Y este gobierno es muy respetuoso de las diferentes funciones del Estado, esas personas que han sido detenidas en flagrancia, cometiendo esos delitos, esos actos vandálicos, tienen que responder por ello. O sea, imagínense, ¿quién responde por los productos que no se han podido sacar, por productos perecibles, por leche, por flores que no han podido llegar a comercializarse? Por personas que no pueden llegar a su trabajo, que no pueden llegar al aeropuerto, que no pueden tomar un vuelo, que han perdido la posibilidad de realizar normalmente sus actividades, por un estudiante que no ha llegado a su casa de estudio. Vimos imágenes de manifestantes, entre comillas, diría yo, porque es personas que rompen plazas públicas, que sacan pedazos de la historia de nuestro centro histórico, ¿no? De un centro que es patrimonio de la humanidad. Tienen que responder y esas agresiones contra la propiedad pública y privada van hacia la justicia común, ¿no? Y el gobierno será muy respetuoso de eso. Pero ¿han tenido en este día y medio de manifestaciones algún acercamiento con los movimientos sociales, principalmente con el movimiento indígena, la CONAIE? Mire, el gobierno siempre está dispuesto a dialogar, a conversar, a tener la posibilidad de establecer canales de diálogo, pero hay ciertos sectores dirigenciales y políticos, y quiero ser categórico en esto, que no quieren que al gobierno le vaya bien, que no quieren que al presidente le vaya bien y por ende que a los ecuatorianos nos vaya bien. Son una oposición destructiva, una oposición que va en contra de lo que quiere la gran mayoría de ecuatorianos. Mire, en estos 4 meses, Gisela, que se ha generado un proceso de reactivación económica a raíz del éxito de la vacunación, se han generado 275,000 plazas nuevas de empleo. Gente que ha sido puesta en nómina, que está aportando al IES, que ha podido acceder con esta reactivación de que se han abierto nuevamente bares, restaurantes, hoteles, negocios. Y ese es el análisis que se tiene que juzgar a la acción del gobierno con imparcialidad, con coherencia y con buena fe. Pero cuando una oposición pide temas o decide entorpecer el plan de desarrollo que ganó en las urnas, planteando cosas sin una propuesta, sin una salida, sino simplemente bloqueando carreteras, quemando llantas, haciendo manifestaciones que hacen que todo el país pierda, realmente ahí viene la pregunta, ¿qué país del mundo se reactiva de esa manera? En conclusión, viceministro, no han tenido acercamiento con los dirigentes de la paralización.
Se está conversando. Existe en este momento, diría yo, el 95% de carreteras del país están expeditas, están libres. El gobierno tiene que garantizar la libre ¿Cuáles son movilidad, las que están bloqueadas todavía? pero hay algunos sectores en donde los manifestantes son retirados y vuelven a bloquear, tumban árboles, ponen obstáculos y lógicamente ahí el gobierno, a través de la fuerza pública, tiene que garantizar. ¿Cuáles son esos sectores más conflictivos hasta esta hora, viceministro? Bueno, tenemos un sector conflictivo en el norte de la ciudad de Quito, ¿sí? A la salida norte de la ciudad de Quito, en donde se está trabajando, Guayabamba. se está dialogando con los diferentes. Allí incluso se tiene retenido a dos militares, en donde están pidiendo ellos que se deje libre a detenidos para ellos liberar a estos militares. Imagínense, el día de mañana, una persona comete un delito, va detenida y sale a la población a retener, a secuestrar a la fuerza pública y a decir que a la persona que ha cometido el delito sea liberada. El gobierno, repito, no permitirá que personas que hayan cometido el delito de entorpecer y paralizar un servicio público no respondan por ello. Viceministro, según la ministra Vela, como usted dice, también en la mayoría de los sectores del Ecuador donde se han registrado manifestaciones han sido pacíficas en general, en la mayoría. La ministra se refirió anoche también a ese mismo evento que usted se refirió hace poco, a lo que pasaba en el centro histórico de Quito, el vandalismo que se registró en este sector que es patrimonio cultural de la humanidad y sobre todo de los ecuatorianos. Y Vela acusó del brote de estos actos vandálicos a un colectivo que lo denominó como Grupo Guevarista, unos 50 jóvenes, dijo, vestidos de negro con mochilas de color verde. ¿Cuál es este Grupo Guevarista y cuáles fueron sus intenciones en las manifestaciones? ¿Qué es lo que cree el gobierno? Se está haciendo un análisis del tema de estos grupos infiltrados que quieren cautizar, que quieren generar estos actos de terrorismo, estos actos vandálicos que agreden a la propiedad pública y privada. En los siguientes días se hará un análisis ya de a quiénes responden, quiénes les financian, atrás de cuáles son las motivaciones de estos grupos que no pueden generar un escenario de terror en el país ni de caos, ¿no? O sea, ¿existe detrás un grupo político? ¿Detrás de estos grupos vandálicos hay grupos políticos? Se tendrá que hacer un análisis no solo del tema político, sino de inteligencia de a quienes responden estos grupos que van y despedazan un centro histórico que realmente y que agreden de manera brutal. O sea, el que lanza un proyectil, el que lanza una piedra queriendo agredir a la fuerza pública, puede cometer allí varios delitos y esas personas tienen se tiene que cortar de raíz ese tema. El Ecuador tiene que ser un país de paz. ¿Cuál es la situación en este momento de los detenidos en el contexto del paro? Bueno, los detenidos ¿serán liberados en algún momento? A órdenes de las autoridades judiciales, la mayoría de ellos cometiendo actos en flagrancia, es decir, personas que estaban identificadas en ese momento, bloqueando carreteras y provocando agresiones que no van acorde a lo que tanto mencionan el derecho a la resistencia que está consagrado en la Constitución, a decir yo no estoy de acuerdo en algo, pero eso, repito, no puede restringir ni limitar los derechos de otras personas, porque el momento que se da eso, se comete un delito. Y ese delito tiene que ser juzgado por las autoridades, y allí el gobierno no es que esas personas están bajo el control del gobierno y que el gobierno puede decir, ya liberemos.
Esas personas fueron detenidas en flagrancia cometiendo un delito. Sin embargo, ayer le escuchaba al vocero del gobierno, a Carlos Gijón, que dijo que de estas personas retenidas, que habían sido detenidas, perdón, es la palabra detenidas, en las manifestaciones, habían liberado a una persona y esa volvió a hacer desmanes y vandalismo en las calles. ¿Cuál es el mecanismo que usted dice no le compete al gobierno, sino a la justicia? Pero bueno, tengo entendido que a lo mejor no hubo en ese caso el tema del parte ya puesto en conocimiento a las autoridades y por eso fue liberada, porque la fuerza pública, el momento que ya hace un parte policial de la persona y eso pasa hacia la fiscalía y para que un juez analice y abra un proceso judicial, y el gobierno nacional no tiene nada que hacer, ¿no? Si una persona es detenida y a lo mejor ese momento es liberada o no hay las pruebas, pero en este caso, habiendo una reincidencia, el gobierno tiene que garantizar la libre movilidad, la tranquilidad. Y mire, Gisela, yo quisiera ver con optimismo lo que ha sucedido ayer en el país, porque la gran mayoría de ecuatorianos quieren producir, quieren trabajar, quieren que el gobierno siga demostrando lo que ha hecho hasta ahora, un gobierno serio, responsable, que tal vez con ciertas decisiones que pueden aparecer que no son populares, pero son las correctas. Este tema, por ejemplo, tan delicado de los combustibles, se tiene que analizar en el contexto de que saben los dirigentes sociales, saben los dirigentes gremiales, que el subsidio lo pagamos todos. Es decir, si este momento se baja el precio de los combustibles, igual ese subsidio tiene que salir de los impuestos de los ecuatorianos. ¿No están analizando la reducción de los precios de los combustibles? Absolutamente. Mire, alguien paga ese subsidio y eso es todos los ecuatorianos, eso no paga el presidente, no paga su equipo de gobierno. Y el financiamiento que teníamos de casi 2.000 millones de dólares en subsidios de combustible tiene que sincerarse, no puede distorsionarse. Usted ve el listado del precio de combustibles, no ve, digamos, a nivel mundial, solo en Latinoamérica. El Ecuador, con los precios actuales, está en el puesto 17 en Latinoamérica. Es decir, ni siquiera llegamos a los precios reales. Y para nosotros, para el gobierno, subsidiar el combustible, se tiene que salir ese financiamiento de lo que puede ser obra social, obra pública, el trabajo para erradicar la desnutrición infantil. Es decir, esas son las decisiones correctas que ha tomado el presidente. No van a acceder a este pedido que es el principal del movimiento indígena, el que se baje el precio de los combustibles. A eso no van a acceder. Mire, el presidente tomó una decisión muy importante. Había un decreto que iba ajustando el precio real de los combustibles para que el subsidio no nos cueste a todos los ecuatorianos y tengamos una economía sana, una economía que debe funcionar de manera correcta. El presidente decidió derogar ese decreto y congelarlo. Hubo un aumento, sí, hubo un aumento, pero 5 en la extra, 5 centavos en la extra, y me parece que 20 o 21 en la otra gasolina, ¿no es cierto? En el diésel. 21 centavos en el diésel. Pero este rato ya sabemos todos los ecuatorianos que no va a subir un centavo más. Bueno, es lo que se iba a subir, viceministro, según según las bandas que usted mismo dice que estaban determinadas en el decreto, ¿no? Eso se iba a subir hasta enero. Ese era el precio que se debía subir hasta enero, entiendo. Mire, iba a subir mucho más. El precio del galón de diésel a nivel internacional está a $2.30. Aquí quedó en $1.90. Va a tener que haber un costo de ese subsidio por no llegar al costo internacional del galón de diésel. Pero mire, por ejemplo, ¿por qué los transportistas no han plegado al paro? ¿Por qué los transportistas, ellos han entendido
cuál fue la decisión del gobierno, porque sabían exactamente la complejidad de la situación fiscal que nos afecta a todos los ecuatorianos, a poder tener un crecimiento económico, a poder tener una economía sana, a poder generar seguridad jurídica, a poder tener competitividad en el contexto no solo nacional, sino internacional. Ahora, pero quienes no están o no quieren entender lo que usted logró que entiendan o el gobierno logró que entiendan los transportistas es el sector indígena, definitivamente. Incluso ellos han planteado desde Cotopaxi a través de la CONAIE y de su presidente Leonidas Sisa 7 puntos para que figuran entre sus exigencias para que deponer esta medida de hecho, es unas exigencias que les han puesto al presidente de la República. Son 7. Entre ellas está justamente que no ingresen los militares o la fuerza pública a las comunidades. Dicen que están ingresando a los hogares de la comunidad indígena con militares y policías. ¿Eso es así? Mire, eso no es real. A los territorios y hogares, dicen. Eso no es real. Existe un estado de excepción que fue decretado por el presidente por el tema de seguridad para controlar en 9 provincias el tema de inseguridad en el país para un trabajo conjunto con la Policía Nacional, incluso en las provincias en donde están los militares trabajando con la policía, no son las provincias de alta población indígena, son provincias de la costa ecuatoriana, en donde no tenemos los problemas de cierre de carreteras, y no es real que se esté violentando ninguna garantía constitucional. Es más, el gobierno ha dicho que reconocemos y entendemos la legitimidad que puede tener una marcha, que puede tener un plantón, que puede tener una manifestación, pero no que se cometan actos vandálicos, delitos, cierres de carreteras. ¿A qué se refiere la CONAIE con que no ingresen a sus territorios? ¿Hay delimitaciones de los territorios a los que se refieren? Eso no existe en la Constitución. El Ecuador es uno solo, es soberano, y no existe esa posibilidad de que se pueda decidir hacia dónde puede ingresar o no ingresar un ecuatoriano. Y la fuerza pública es parte del contexto del Estado del país. Ahora, ¿existe en este momento una hoja de ruta, una programación para poder reabrir la conexión del diálogo con la CONAIE? Usted dice que están abiertos, que siempre han estado abiertos a conversar, que es el gobierno justamente que quiere dialogar con todos, pero ¿la CONAIE está aceptando la conversación o simplemente plantea su posición con estos 7 pedidos que ha hecho Leonidas Sisa y no quiere sentarse a dialogar? Miren, un ejercicio de diálogo, que es una herramienta inagotable en una democracia, que no debe nunca agotarse la posibilidad de dialogar, de escuchar, de recibir propuestas, como lo estamos haciendo, por ejemplo, ahora con la Asamblea Nacional, con diferentes sectores políticos frente a los proyectos de ley, como se ha hecho con los transportistas, como se ha hecho con la misma CONAIE, con la FENOCIN, pero en ese ejercicio de diálogo es de doble vía. Tiene que ser un diálogo horizontal, un diálogo en donde exista la predisposición. Y mire, cuando hay peticiones que saben ellos que no se pueden cumplir, peticiones, por ejemplo, una de ellas, la moratoria a todos los créditos del sistema financiero a nivel nacional, eso no se puede dar. Eso pondría en riesgo todo el sistema financiero nacional. Uh-huh. El presidente, ¿qué ha planteado? Vamos a ir con esos créditos blandos a bajo interés para sectores agropecuarios, para que puedan incluso refinanciar sus deudas. Eso es lo racional, eso es lo correcto, pero cuando las posiciones son radicales, no son sensatas, no son equilibradas, el diálogo no camina. Pero eso quiere decir que entonces continuarán las manifestaciones, pues ISA ha convocado a todos los pueblos y nacionalidades para este segundo día de manifestaciones y que van a continuar. Mire, la información que nosotros tenemos, los reportes, las alertas de el orden público a nivel nacional demuestra
una tranquilidad y una calma en el país, en las grandes ciudades, en la gran mayoría de carreteras, y yo aspiro que en los próximos, en las próximas horas, en el transcurso de la tarde, tengamos la posibilidad ya de tener una tranquilidad absoluta, y que podamos, ya digo, con optimismo, ver lo que el país ha demostrado, que no quiere caos, que no quiere paralización, quiere trabajo, quiere reactivación. Estamos a puertas de un feriado que miles, por no decir millones de ecuatorianos están esperando, tal vez el sector más golpeado, el turístico, está esperando este feriado con ansias para poder reactivarse y tener ingresos, y la Esperemos reactivación que así no sea. se va a dar si se siguen bloqueando carreteras. Esperemos que eso se dé, viceministro, y en las próximas horas tengamos la buena noticia de que se deponen las medidas de hecho. Le agradezco muchísimo por esta entrevista. Gracias a usted, Gisela. Una buena tarde. Igual para usted. Homero Castañer, viceministro de Gobernabilidad. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.